Buen día para todos. En esta oportunidad tenemos esta Singer, eso es una fileteadora familiar. Y bueno, vamos a mirar cómo resolver el problema de esta máquina, porque vamos a ver en el estado en que la encuentro. Vamos a darnos cuenta que realmente está bien desajustada. El tiempo de la aguja no está bien, el tiempo del looper superior tampoco, y el de inferior menos. Vamos a darnos cuenta aquí cuando llegue la aguja al looper inferior. Vamos a darle toda la posición y mire cómo golpea la aguja. Entonces lo que vamos a hacer es sincronizar. Bueno, esto a petición de varias personas que me han escrito, solicitaron que por favor si tenía información sobre esta máquina. Entonces bueno, aquí vamos a mirar a ver si de pronto esto les ayuda para lo que lo necesiten. Entonces inicialmente lo que vamos a hacer es destaparla aquí abajo. Vamos a quitar la base de la máquina con estos tornillos que tenemos acá, para quitar esa base y mirar la parte de abajo. Bueno, aquí ya solté la base y vamos a darnos cuenta. Esta realmente es una máquina muy sencilla. Tenemos un árbol de levas o el eje principal y tenemos un sistema bastante básico. Lo primero que vamos a hacer es soltar estos tornillos. Bueno, estos tornillos lo que hacen es soltarnos la base de los loopers. Entonces al soltar eso, lo que nos libera es todo lo que nos mueve los loopers. Estos dos loopers se mueven al tiempo. Estos dos sistemas van coordinados uno con el otro, así que al soltar estos dos tornillos, lo que hace es liberarme todo el ajuste o todo el sistema de looper. Entonces vamos a mirar a ver hasta dónde podemos ajustarlo desde ahí, o miramos a ver desde dónde más podemos hacer este ajuste. Entonces aquí ya lo movimos y ajusté un poquito para revisar, pero aún así el looper inferior no logra llegar a su punto. Entonces la aguja debe bajar un poquito más, y para que el looper superior también tenga el espacio de hacer la lazada. Entonces vamos a mirar otra parte, porque por ahí no nos dio lo suficiente. Entonces vamos a mirar que es el tiempo de la aguja, o la leva que nos da el tiempo de la aguja, para mirar a ver si logramos hacer que esta baje otro poquito en su tiempo, porque podemos bajar solo la barra de la aguja, pero necesitamos mirar que nos dé el tiempo de movimiento, que coordine el tiempo, sincronizar pues el tiempo de la aguja con los loopers. Esto va con estas bielas, y eso es lo que genera el movimiento de la aguja aquí. Ella se mueve. Entonces vamos a mover el tiempo de ese excéntrico, esa leva que tenemos ahí abajo. Vamos a cambiarla de lugar, pero bueno, aquí ese lugar, esa posición que tiene, siempre debe tener ese tornillo. Tiene una cara plana, el eje tiene una cara plana donde va a la posición del tornillo. Yo no lo puedo dejar donde sea. Lo que yo voy a hacer acá es, como ella tiene dos tornillos, dos prisioneros, entonces es poner en lugar de este tornillo que estaba ahí en la cara plana del eje o en el punto muerto, vamos a poner el otro tornillo, a ver si fue que por alguna razón lo movieron o se movió de alguna forma de posición, y eso pues nos puede estar afectando la sincronización entre la aguja y los loopers. Entonces, como pueden darse cuenta aquí, lo que hice aquí fue poner, en lugar del tornillo que estaba, poner el otro. Ella tiene dos prisioneros, entonces puse el otro tornillo que tenía ahí con su cara plana, para que pues verificar realmente si esto nos puede ayudar, o es la causa del por qué esté tan descuadrada. Listo, entonces vamos a revisar. Mira, aquí tenemos los dos tornillos.
y aquí esta es la cara plana que les menciono, que tiene el eje. Entonces ahí va el tornillo, y vamos a mirar a ver si esto nos lleva a mejorar la posición de la aguja. Y pues efectivamente la posición de la aguja mejoró, ella bajó bastante. Pero aquí nos toca revisar entonces los loopers, porque no nos está dando la posición. Entonces vamos a mover otra vez desde acá, vamos a liberar los loopers y vamos a darle más tiempo, vamos a retrasar el tiempo del looper inferior para que nos llegue en el momento que lo necesitamos, porque ahí no alcanza a superar la aguja. El looper tiene que pasar por lo menos un 5 milímetros atrás de la aguja para que pueda hacer la lazada, pueda pescar el hilo ahí de la aguja. Entonces vamos a ver, entonces revisemos y vamos a darnos cuenta aquí que efectivamente la aguja baja un poco más. Entonces si nos funcionó ese ajuste que hicimos, por alguna razón estaba descalibrado, y la punta de la aguja, el ojo de la aguja debe estar un poco más abajo. Entonces ahí debería pescar, pero no hay suficiente distancia. Entonces vamos a revisar por otro lado a ver qué otra situación podemos encontrar por aquí. Entonces vamos a mirarlo desde aquí arriba a ver qué más encontramos. Vamos a revisar aquí el looper, la aguja baja y vuelve a subir, pero el looper queda lejos. Entonces vamos a ver aquí la posición del looper superior con respecto a la aguja, y definitivamente necesitamos darle restarle la altura a la aguja. Él debe quedar más abajo, más cerca al looper superior. Entonces vamos a hacer esto, vamos a bajarlo y vamos a acercar la aguja al looper. Debe quedar la punta del looper casi enfrentada al ojo del looper. Entonces vamos a soltarlo desde acá. Vamos a darnos cuenta que movemos el volante y ese agujero que encontramos ahí, cuando encontremos el tornillo de frente aquí, ese tornillo es el que nos suelta la barra de la aguja. Entonces si yo lo suelto, voy a poder subir o bajar la barra de la aguja y pues darle la posición que estoy necesitando, y esto yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a darnos cuenta, voy a soltar aquí, vamos a soltar este tornillo y bueno, vamos a hacerlo despacio para que la barra no se nos vaya a caer de golpe. Y bueno, se cayó de golpe, de hecho se nos soltó mucho. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarla frente a la punta del looper, que quede encontrándose con el ojo del looper. Vamos a ponerlo en esa posición para que pues podamos empezar a darle el ajuste, porque yo creo que es acá donde tenemos el problema. Entonces vamos a darnos cuenta, la punta del looper debe estar más o menos ahí, asomándose ahí al looper. Entonces espérenme, ubico el looper primero para darle la posición correcta a la barra de la aguja. Entonces ya apretando ahí un poquito para que no quede tan libre y poderla manipular. Bueno, aquí ya tenemos nuestra aguja, la barra de la aguja en posición frente al looper, como ya les contaba, frente al ojo del looper debe quedar la punta de la aguja. Entonces lo que vamos a hacer entonces es verificar que el looper superior, cuando va hacia la izquierda, podamos ver que hace la lazada correctamente. Tengamos muy en cuenta la aguja que debemos utilizar. Si no usamos la aguja correcta, no nos va a dar. La aguja es B27, preferiblemente de esa marca, con la de ese estuche que les mostré ahí, para que pues no tengamos problema. Bueno, pueden usar otras agujas, pero pues esa es una de las mejorcitas. Entonces ahí nos damos cuenta que ya la barra de la aguja bajó algo más.
y es clave poder mover el volante siempre al lado correcto para que nos dé la posición, pues no irnos a confundir cuando vayamos a dar la posición. Entonces vamos a soltar ese tornillo también y vamos a darle la posición también del recorrido del looper. Esto es para mover el recorrido de los loopers y de esa manera también ayudarnos con la posición, porque aún así nos falta recorrido. Entonces bueno, ahí lo moví un poquito. Siempre tener en cuenta hacia dónde lo movemos y qué tanto lo movemos para no irla a descuadrar mucho, ¿cierto? Y ir mirando. Entonces vamos a darnos cuenta aquí, efectivamente ya por lo menos el ojo de la aguja ya queda abajo de la punta del looper. Entonces ya aquí la lazada se haría correctamente cuando el looper se lleva el hilo de la aguja. Entonces en este punto ya estamos listo. De esta manera entonces yo creo que ya realizamos el ajuste de nuestra fileteadora. Aquí ya está en la ubicación correcta para hacer la lazada. Entonces ya armamos y vamos a ensayarla, vamos a probar nuestra máquina a ver cómo quedó. Era cuadrándole las tensiones porque el filete ya lo realiza de manera perfecta. No olvides suscribirte al canal, darle like si te gustó el video y recuerda que lo puedes hacer tú mismo.